aquel tiempo Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Este es el que anunció el profeta Isaías, diciendo: una voz grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: camada de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones pensando: Abraham es nuestro padre, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha a la base de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí puede más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, desde el punto de vista litúrgico, es un día especial porque es tercer domingo de Adviento, pero también es día 8 de diciembre, la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. En algunos países, desde luego en España, por privilegio concedido por la Santa Sede, se celebra la solemnidad de la Inmaculada, y la fiesta, la solemnidad del domingo, se pasa al lunes. En otros países, en cambio, se celebra el domingo, hoy, y en cambio la solemnidad de la Inmaculada es la que se pasa al lunes. Bien, yo me encuentro celebrando la misa en Italia y sigo las rúbricas que manda la Conferencia Episcopal Italiana. En cambio, los que están en España y quizá en algún país de Latinoamérica, pues celebrarán en este domingo la fiesta de la Inmaculada. El tercer domingo de Adviento, este segundo domingo de Adviento, es un domingo en el cual estamos contemplando la figura de San Juan Bautista como aquel que prepara el camino al Señor. Toda la predicación de Juan, aparte de ser el que anunciaba la llegada del Mesías, toda la predicación de Juan está basada en una llamada a la conversión. Y eso es lo principal del Evangelio de hoy. Convertíos, dad frutos de conversión, cambiad vuestro comportamiento, es decir, que vuestra vida sea coherente con vuestra fe. La llamada a la conversión es algo antipático para muchos, es algo pasado de moda, algo que suena incluso mal a los oídos, porque son muchos de dentro y de fuera de la Iglesia los que opinan que lo que hay que hacer no es convertirse, sino suprimir el concepto de pecado, y en ese caso no tienes que cambiar nada, simplemente lo que haces está bien hecho y ya no tienes que dejar de hacerlo. Pero lo que haces, si está mal hecho, te hace daño, a ti y desde luego también a Dios y a otros. La conversión es tan importante que cuando San Juan Pablo II modificó el rosario e introdujo los misterios de luz, en el tercer misterio de luz lo dedicó a la conversión y también a la predicación del reino de Dios. Y es tan impopular que casi nadie, cuando reza ese rosario, ese misterio, los que rezan el rosario, pero incluso ellos, casi nadie dice tercer misterio de luz, llamada a la conversión y predicación del reino, y dicen solamente predicación del reino. El Papa San Juan Pablo II insistió en que era necesario, al menos en un misterio, recordar la llamada a la conversión. Llamada a la conversión por parte de Juan Bautista, llamada a la conversión también por parte de nuestro Señor. Y quisiera hacer una referencia a lo que es
la noticia del momento. En Madrid está celebrándose la cumbre del clima, ha tenido que salir de Chile, de Santiago de Chile, donde estaba prevista por los graves altercados de orden público, lo están celebrando en Madrid. Bueno, se piden cambios al margen de si realmente el hombre es o no culpable del cambio climático, porque cambio climático ha habido siempre, pero si el hombre es culpable, al menos en parte, del cambio climático, se piden cambios de tipo político, cambios que afectan a la emisión de gas contaminante de las empresas. Todo eso yo creo que está bien, es necesario. Pero no escucho a nadie hablar de conversión, de una conversión ecológica. La verdad es que sí que escucho a alguien hablar de conversión, que es al Papa, pero a nadie más. Cuando vi las escenas de la gran manifestación en Madrid con esos miles, 15.000 según la policía, 500.000 según los organizadores, o uno u otro cuenta muy mal, cuando vi las escenas, la mayoría eran jóvenes airados, muy enfadados, gritando, insultando, muchos de ellos, pero a la vez jóvenes consumistas. No renuncian a un tipo de vida consumista. Es decir, quieren que cambien las cosas, pero no quieren cambiar ellos. Y eso seguramente no pasa solo con estos defensores del clima, pasa en otras cosas y quizá con todos. Si queremos cambiar las cosas, tenemos que empezar por cambiarlas en nosotros mismos. Si queremos que la naturaleza no sea destruida, lo que tenemos que empezar es por cambiar nosotros, nuestros hábitos de consumo. No dejar de consumir, porque nos moriríamos, sino consumir menos, la austeridad. Pero ¿quién predica la austeridad? ¿O quién practica la austeridad? Si te dicen las pensiones no son sostenibles, ¿por qué? Porque no hay niños. ¿Y por qué no hay niños? Porque hay aborto. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Manifestaciones para que aumenten el valor de las pensiones. Vale. Repito, no entro a valorar la cuestión económica, pero hay un problema de fondo, que es el que no se tiene en cuenta. Cuando no se defiende la vida y junto a la vida no se defiende la solidaridad con los pobres y no se defiende la conversión personal, todos son medidas políticas que muchas veces son simplemente impracticables. Queremos que el planeta se salve, pero eso sí, sin rebajar nuestro nivel de vida. Y eso es de verdad imposible. Por eso escuchemos a San Juan, conversión. Conversión para acoger y preparar la venida del Señor. Que así sea.